Buenas noches. Hoy vamos a contemplar esta maravilla que es El Gran Combate, la penúltima película de John Ford y su último western, que junto con Siete mujeres, que no es un western y es su última película, conforma el testamento de este enorme director, de este genio entre los genios, de este gran autor del siglo XX. Si hubiésemos que quedarnos con un único director, quizá habría que quedarse solo con John Ford en toda la historia del cine, ya que gente de la talla de Orson Welles, de Bergman, el grandioso director sueco, o Akira Kurosawa, le dedican los máximos piropos, y gente como Bertrand Tavernier o Lindsay Anderson o Peter Bogdanovich o Bud Botticher se dedicaron toda su vida a analizar las películas de John Ford, la producción de John Ford. Orson Welles, otro de mis grandes preferidos directores, junto con Chaplin, Ford y los que he citado, decía que cuando le dijeron dígame 3 directores más importantes del mundo del cine, repitió John Ford 3 veces. Bueno, esta es la magnitud de Ford y lo difícil de presentar, porque además vamos a presentar una película al final de su vida. Vamos entonces a hacer un resumen de la vida de Ford para luego centrarnos en la película. John Ford, son Aloysius O'Finer, nació en Maine, en Estados Unidos. Ahora ya se sabe con certeza, aunque al principio se pensaba que había nacido en su Irlanda. Siempre se habla de su Irlanda natal, cuando realmente es de origen irlandés, pero nació en Estados Unidos. Y entró en el mundo del cine ya muy joven, porque su hermano Francis, el mayor, que por cierto aparece en algunas de sus películas como actor, Francis Ford o Francis O'Fini, le llevó a Hollywood y trabajó primero como atricista, participó incluso como extra en El nacimiento de una nación. Pero bueno, a partir del año 17, que hace su primera película, El Tornado, tiene nada menos que 62 películas en el mundo del cine mudo, tanto en la Universal. Bueno, es igual, vamos a reducir porque esas películas me interesan hoy menos, aunque son algunas pequeñas joyitas, algunas de ellas. Y el caso es que a partir del año 24, que hace quizá el gran primer western suyo, aunque antes había hecho un montón de películas con Harry Carey y Tom Mix, que es El Caballo de Hierro, hasta el año 34, que hace Patrulla Perdida. En esos 10 años aprende el oficio como nadie, a base de hacer películas y hacerlas cada vez mejor. En Patrulla Perdida del año 34 ya creas por primera vez ese mundo cerrado de los personajes en un sitio rodeados por un enemigo, en este caso una patrulla de la Legión Francesa que no ve a los moros que le están atacando, a todos los que les van matando poco a poco, que ni siquiera aparecen en la película, mundos cerrados perfectos. Pues ahí ya adquiere todo ese estilo, que el año 35 le lleva a ganar el primer Oscar, esa gran película que es El Delator. Del 35 a el 65, que con Siete mujeres cierra su producción, son 30 años de un directorazo con 44 películas, de las cuales ayer contaba 25 que me parecen geniales y 15 obras maestras. De esas 25, 15 son obras maestras, con lo cual fíjense la dificultad de hablar de unos personajes, de uno de los directores más coherente que ha habido, con una filosofía y una lírica absolutamente personal, católico en sus creencias, pero sobre todo abierto a todo lo que es el mundo intelectual y de la comprensión de los personajes, que es también buena parte de su catolicismo, y en ese sentido uno de los autores más geniales del siglo XX. Por eso es como hablar, yo que sé, pues de Velázquez o de Picasso o de Miguel Ángel o de Cervantes o de Shakespeare, con lo cual la complejidad es máxima. A él le interesaban dos mundos especialmente: el mundo social, que fue el más premiado por la Academia. De hecho, de sus 4 Óscares, 2 son de esas películas, la famosa Qué verde era mi valle y Las uvas de la ira, las 2 grandes producciones que le llevaron a esos Óscares y que analizan el mundo de la sociedad, tanto en un valle minero como en la famosa depresión de los Estados Unidos. Luego su Irlanda natal, o de la que provenía, que le dio otro Óscar por una comedia que se llama El hombre tranquilo, o en un drama como El Delator. Y el mundo que más le interesaba, bueno, más que le interesaba, es el sitio en el que se movía con más a gusto, y que, así como Kurosawa con el siglo XVI japonés, o Chaplin con su manera de filmar en la época del vagabundo, ¿no? O Orson Welles en el mundo shakespeariano, Ford encontró todo esto en el mundo del oeste. Y en el mundo del oeste es donde se expresó mejor para decir todo lo que quería decir, para llevar a la imagen todo su mundo interior, y esas han sido las
las grandes películas de John Ford, al margen de las que he citado antes, aunque la Academia no premió casi ninguna de ellas. Hoy por hoy son míticas. La Diligencia, por supuesto, película por la que yo probablemente me dedique al mundo del cine. Cuando la vi con 12 años me dejó totalmente extasiado. También Orson Welles, que la analizó hasta cada plano para aprender cine. Y, por ejemplo, Centauros del Desierto, película paradigmática donde haya, Pasión de los Fuertes, película que a mí me apasiona, o no digamos nada, la trilogía de la caballería, que cada vez está más ensalzada. Ford Apache, La Legión Invencible, que hoy por hoy es una de las mejores películas de Ford, y Río Grande. Bueno, no digamos nada, ya esos dos westerns del final, que son nada menos que El hombre que mató a Liberty Balance y Dos cabalgan juntos, y justo antes de esta película que voy a citar ahora, de la que voy a hablar, El mundo interesantísimo, esa pequeña parte de la conquista del oeste sobre la Guerra de Secesión, donde ya se plantea una revisión de lo que ha sido su planteamiento a lo largo de todos los años, porque ahí realmente es un momento antimilitarista o demostrar lo que es la salvajada de la guerra, cuando la ha utilizado para expresarse a lo largo de muchísimos tiempos. Tiene también una vena de autor bélico, aunque tiene muy pocas películas bélicas, sí que durante la guerra hizo varios documentales. Él montó toda una unidad que se desplazó, estuvo en la misma batalla de Midway, en la que estuvo a punto de morir, estuvo en el desembarco de Normandía, estuvo en Nuremberg, en el tribunal, estuvo en el desembarco de los aliados en África, en fin, estuvo en cantidad de batallas, y algunos de esos documentales, dos en concreto, el 7 de diciembre y la batalla de Midway, fueron también oscarizados, o sea que en realidad tiene 6 Óscares, 4 por películas y 2 por documentales, películas de argumento. Bueno, pues ese es John Ford, el genio, el absolutamente incontestable director y autor del mundo de Hollywood. Vamos con la película que nos ocupa hoy, porque la película que nos ocupa hoy viene de que cuando él ya se siente muy enfermo, de hecho tiene unos problemas de espalda espectaculares, Woody Strode se trasladó a su casa, era casi como su hijo, y se dedicaba a hacerle incluso masajes todos los días y a estar cuidándole mientras su mujer y sus hijos estaban por ahí en la piscina que tenía John Ford, etc. Ve que al final ya se está llegando al final de su vida y el final de su producción, y decide coger una novela de Mary Sandoz, perdón, una novela, más que novela es casi un relato histórico, de esta famosa migración de los Cheyenne, que en el año 1878 decidieron huir de lo que se llamaba entonces el territorio indio, Oklahoma, donde habían juntado a todas las tribus allí en unas reservas, a su lugar de origen allí en Yellowstone, en la zona más allá de Dakota y de Montana, y allí regresar a sus territorios y huir de la caballería que estaba protegiéndoles o que estaba, digamos, como encarcelándoles. Ese relato, hecho por Mary Sandoz, es mucho más trágico del que realmente refleja la película, pero es la base de la que cogió el guión James Webb, que hizo un guión que no le gustó nada a John Ford. John Ford lo que hizo fue cambiar algunas cosas y dárselo a su hijo Patrick Ford para que lo hiciera él, y al final James Webb estuvo a punto de quitar los títulos de crédito porque no se sentía autor del guión. El guión al final es un guión totalmente fordiano, aunque tuvo muchísimos problemas con la Warner para conseguir hacer la película que él quería. Él ya lo preveía y por eso salió con Bernard Smith, el productor de La Conquista del Oeste. Hicieron una asociación, ya verán que aparece Productions Smith and Ford, intentaron hacer una mini productora bajo la égida de la Warner, pero que ellos pudieran hacer lo que quisieran, pero aún así tuvo muchísimos problemas. Por ejemplo, le impusieron los actores indios blancos que hay, de los cuales hablaré más tarde. Bien, también le impusieron la partitura de Alex North, que no le gustó, aunque realmente ahora queda bien en la película. Le impusieron también a Carol Baker, que él no quería, le parecía que no daba el papel de cuáquera, aunque luego fue un acierto, y aunque es un papel al que no estaba acostumbrado, lo hace bastante bien. Bueno, el caso es que con esas vicisitudes él lo que quiere hacer es un homenaje a varias cosas. La primera, un homenaje a los indios, a los cuales desde el primer momento él decía que había matado más indios en sus películas que los generales auténticos del ejército norteamericano, pero realmente desde siempre los ha visto con un respeto impresionante, como los indios superlistos de Fort Apache, etc., y eran un grupo de amigos suyos. De hecho, la película no son comanches, no son cheyennes, sino que son navajos.
su grupo de amigos indios con los que además bebía junto a ellos, fumaba la pipa, estaba prácticamente cuando rodaba junto a ellos, porque el Monument Valley, que es donde él habitualmente rueda, está precisamente en Arizona, que es donde están los indios navajos. Pues incluso los indios le llamaban a él le llamaban Nathan Nis, o Nathan Nez, escrito en castellano, que es guerrero alto, porque John Ford para ellos era un guerrero alto, y los verán a todos ellos en una de las primeras imágenes. Aparece al principio dos que son blancos, que se llevan al jefe para adelante, pero en el momento en que empiezan a cantar y que todos los indios se agrupan, son todos los famosos indios navajo, ya mayorcitos, que habían corrido desde la diligencia en las películas de John Ford y Super Amigos. Bueno, él intenta hacer un homenaje a esos indios, demostrando que realmente los blancos les engañaron y los asesinaron, y fue pues toda la historia que hemos conocido después, pero mucho antes de Pequeño Gran Hombre, de Soldado Azul y por supuesto de Bailando con Lobos, y además con una visión tan bonita, tan melancólica, tan absolutamente poética, que le adelanta con muchísimo a todas estas películas que acabamos de citar. Bien, ese homenaje a los indios proviene incluso de la manera, él nunca había puesto una voz en off en una película, y empieza la película con una voz en off que va repitiéndose a lo largo de la película, como si fuera ese éxodo de los 10 mandamientos del pueblo judío, o como se acababa de relatar hacía poquito, hacía 2 años, en La conquista del oeste, la gran aventura del hombre blanco, siempre con esa voz en off explicando. Pues aquí la voz en off se le dedica al indio. Y esos primerísimos planos, mejor dicho, más que primerísimos planos, planos generales, pero con un jinete recortándose contra el paisaje. Esta vez ya no es la caballería, ya no es el soldado azul, sino es el indio el que se recorta contra el paisaje de Monument Valley. Ese homenaje a los indios va a ser tremendamente intenso e interesante. Tiene que cambiar la simbología, las imágenes, porque si antes Ford se puede hacer una enciclopedia sobre los porches o la mecedora, que son símbolo del hogar, aquí el símbolo del hogar hay que cambiarlo y se convierte en el símbolo las mantas. Y como no tienen ni siquiera los tipis, porque están emigrando en una odisea preciosa que duró todo el otoño, de ahí el nombre en inglés, el otoño Cheyenne, que al mismo tiempo se tradujo en Sudamérica mejor que aquí en España como el ocaso de los Cheyennes. Nosotros el nombre del gran combate es un nombre equívoco porque nunca se produce ese gran combate que se espera por el título. Pues ese Cheyenne Autumn, el otoño Cheyenne, que va yendo a lo largo de todo el otoño para llegar al invierno con las nieves a la zona que intentaban arribar en el norte de Utah y sur de Montana, pues todo eso lo tiene que explicar con una nueva épica distinta, que lo que da es un tono muy melancólico y al mismo tiempo más lento, porque los indios van mucho más lentos, van a pie, su mundo es más lento que el mundo blanco, y todo eso está reflejado fenomenalmente en la película. Homenaje también al Monument Valley, que es conocido actualmente como el John Ford Country, ¿no? El país de John Ford, donde rodó 9 películas y donde rueda por última vez con unas maravillosas imágenes impresionantes de William Clothier, que era su director de fotografía en los últimos años. Para que vean la diferencia entre un genio y un buen director, William Clothier ese mismo año 64 rodó Una trompeta lejana, la última película de Raoul Walsh, y prácticamente unos paisajes similares. Fíjense la diferencia que hay cuando el que dirige es un director, aunque sea el mismo director de fotografía como John Ford, o un director muy bueno como Raoul Walsh, pero que no tiene ese encanto poético y crepuscular del amigo Ford, siendo además las dos casi la última película de ambos. Bien, William Clothier refleja esa fotografía como nunca, además en una Panavision 70, que es una maravilla, con un Technicolor fabuloso que John Ford dominaba y que lo hace fenomenalmente bien. Bien, y luego es un homenaje también, en cierta manera, a la caballería, poco, porque no le pone sus mejores momentos, pero sí que a todas las películas que le dedicó a la caballería. Fíjense solo en la entrada que hay después del pequeño interludio, la entrada que hace la caballería azul, digamos, la del séptimo de caballería, que va entrando en un fuerte, en el mismo plano y en el mismo fuerte, por la misma puerta que en Río Grande unos cuantos años antes. Bien. Y por fin es un homenaje a su grupo, al grupo fordiano que tantos años ha trabajado con él en el mundo del western. Y ese es digamos, lo que no se llega a entender del todo cuando se ve el interludio. Porque en ese interludio, que John Ford lo que pretendió fue
que ahora cuando se hacían estas películas tan largas, la suya al final se redujo a 2 horas 20, pero podía haber sido 3 horas, la gente en los cines se terminaba a la 1 hora y media y había un descanso, y además salían las palabras interludio, y te ibas a tomar, yo todavía lo he vivido eso en los cines, te ibas a tomar algo, al baño, o lo que sea. Él no quería que se produjera eso porque lo que se producía era que la gente se despistaba. Entonces, para que descansasen de la acción trepidante, pone justo en 1 hora 10 a 1 hora 26 un interludio que es como un entremés. Él incluso habla de los entremeses de españoles, del teatro español, ¿no? De poner ahí algo que rebaje el tono. Y esa es la famosa escena de Dodge City, que muchos críticos no entienden. Es una escena de humor, es una escena con un homenaje a James Stewart, a Wyatt Earp, a todo el mundo que ha creado John Ford ahí, y ahí tiene 2 de sus mejores. A mí se me ponen los pelos como escarpias cuando veo ahí al mismísimo John Carradine. John Carradine, que es este que aparece de negro jugando a las cartas con James Stewart, que hace el papel de Wyatt Earp, es uno de los actores que desde La Diligencia, desde que aparece como Caballero del Sur en una imagen de La Diligencia hasta estos días, ha sido acompañado a Ford en cantidad de películas e incluso antes. Es el padre de David Carradine, el célebre Kung Fu, o el Bill de Kill Bill, y es uno de esos caballeros que han trabajado siempre con Ford. Y a su lado James Stewart, que está con la misma pinta y la misma indumentaria que en El hombre que mató a Liberty Balance, cuando llega en el tren al principio ya mayor y cansado. Es espectacular la ironía de esa escena, el juego de cartas, tal. Ahí está, el único que está, digamos, un poco fuera de eso es Edward Kennedy, que está allí en plan un poco, no se sabe qué hace, aunque hace el papel de Doc Holliday. Por cierto, John Ford siempre nos dijo que la leyenda está por encima de la historia, incluso en una película que pretende ser histórica como esta, y aquí Wyatt Earp tiene más años, siendo el año 78, que en el 81, donde se desarrolla Pasión de los Fuertes, que Henry Fonda hace de Wyatt Earp y es jovencísimo. Bien, ese interludio es un homenaje a muchos de sus actores y es un homenaje a esos toques cómicos que tiene todo el rato El hombre tranquilo y que aparecen en su película. Yo no sé cómo la gente se asombra, porque, por ejemplo, en una película tan alabada y tan considerada como la mejor película de la historia del western e incluso de la historia del cine, como es Spielberg, la veía todos los años, que es Centauros del Desierto, hay un interludio también, cuando vuelven de buscar a la chica, que es un drama todo, ¿no? Que se la han llevado los indios y tal, se encuentran con una boda y hay una pelea y hay unas cosas realmente cómicas en mitad de Centauros del Desierto. Bien, y el homenaje a estos actores que han trabajado con él toda la vida, ¿no? Por ejemplo, Ken Curtis, que llegó a ser incluso que es uno de estos vaqueros que aparecen en la escena del bar. Ken Curtis fue incluso su yerno, se casó con su hija. Ben Johnson y Harry Carey Jr., fíjense, Harry Carey Jr., Harry Carey el mayor, su padre, que trabajó con Ford un montón de películas. Bueno, pues su hijo aparece también en cantidad de películas. Y los dos se pegan varias cabalgadas de aquí para allá, como las que se han pegado en todas sus películas. Recuerden la de Harry Carey Jr. en Centauros del Desierto haciendo la carga él solito, o las que continuamente en La Legión Invencible hace Ben Johnson para aquí y para abajo. Los dos son compañeros, aquí hacen a veces viajan los dos juntos, como dos cabalgan juntos casi, ¿no? Es como un remedio de la amistad del ejército, y son realmente dos actores que siempre han estado ahí. Por cierto, tiene mucha gracia que Richard Widmark siempre se olvida del nombre de Harry Carey Jr. en la película, que es Smith, que es bien sencillo, ¿no? Bien, uno de esos toques fordianos muy típicos. Bueno, pues el homenaje a todo su grupo. No puede estar John Wayne, por lo tanto, porque robaría la película, y él quiere que los indios sean los protagonistas, y por lo tanto está su hijo, Patrick Wayne, que hace este teniente jovencillo, ya lo hizo en Centauros del Desierto, también de teniente joven, y como ya está muerto Victor McLaren, pues Mike Mazurki, que es el que le sustituyó como ese sargento, y las escenas típicas en las que los compara a los blancos con los cosacos matando polacos. Los blancos son como los cosacos matando polacos, pues matando indios, solo porque son indios. Esa conversación tan bonita, y algunas partes de la película, por ejemplo, es el que toma whisky, como todos los sargentos típicos de Fort Apache, etcétera, es Mike Mazurki, que fue el que sustituyó en versión polaca al irlandés Victor McLaren. Bueno, como ven,
todo un inmenso mundo de Ford homenajeado en la película. Y por lo tanto, pues una maravilla de resumen de lo que ha sido. Le quedará 7 mujeres, en donde hará el homenaje a las otras que parece que han sido apartadas del cine de Ford, que son las mujeres. La gente piensa que el cine de Ford es tremendamente masculino, pero no es cierto. Las mujeres de grandes delantales y de gran personalidad llenan todo, desde las uvas de la ira hasta la María Estuardo, hasta, no digamos nada, Vera Miles en Centauros del Desierto. Pero bueno, allí cogerá y resumirá todo su mundo de lo que es la fe, el pensamiento filosófico, el amor, la vida, en esa película totalmente distinta. O sea, que es un canto todo el paisaje, que yo será un lugar cerrado, que es 7 mujeres, en una misión protestante en China. Y esos universos cerrados los cierra no como 7 hombres, como empezó con Patrulla Perdida, sino con 7 mujeres, ¿no? En 8, si consideramos a la China también, en una misión bien cerrada. Bien, volvamos sobre la película. La película tiene además algunos actores muy interesantes. Richard Widmark realmente es el protagonista de la película, aparte de los indios. Richard Widmark se hizo famosísimo en los años 40 con El beso de la muerte, donde fue nominado a Oscar a Mejor Actor Secundario, y a partir de ahí ha sido un actor que siempre se ha dedicado a cine negro y a cine del oeste. Y en los años 60 tuvo como una, no resurrección, porque nunca había desaparecido, pero sí como una elevación a los altares con varias películas. Dos cabalgan juntos, Vencedores o vencidos, La conquista del oeste, y esta que le hace protagonista John Ford. Junto a él Carol Baker, que sería la teórica chica de la película, aunque prácticamente no existe esa relación de amor. Es muy fordiano, que se comunican al principio por la pizarra, ¿no? Ni siquiera tienen una buena comunicación entre este capitán de caballería y la maestra cuáquera, y tienen que hacerlo a través de una pizarra. Es un toque muy fordiano. Bien, pues luego junto a Carol Baker y es un actor que nunca ha empleado, que es Karl Malden. Karl Malden es un actor del Actors Studio, es el hombre este de la nariz partida que hace de un capitán prusiano en la segunda parte de la película, y ahí adquiere protagonismo, aunque no aparece en toda la primera parte. Karl Malden se hizo muy famoso con Elia Kazan, era del Actors Studio. Elia Kazan le consiguió el Oscar al mejor actor secundario por Un tranvía llamado Deseo, y luego fue nominado por La ley del silencio haciendo de sacerdote, y luego a lo largo del tiempo pues se hizo famosísimo. También es protagonista en Patton, hace del general Bradley, y al final de sus días hizo una serie que se llama Las calles de San Francisco, que también fue un éxito televisivo junto a un joven Michael Douglas. Bien, estos 3 serían un poco los destacados, pero los destacados realmente son los indios, y para hacer el papel de indios buscaron a 4 mexicanos. O mejor dicho, 3 mexicanos y uno de origen italiano. El chico de origen italiano es Sal Mineo, al cual ya presenté cuando hicimos Rebelde sin causa, y que aquí no le dejó hablar mucho John Ford porque decía que tenía un horrendo acento de Brooklyn que le impedía hacer de indio. Por cierto, los indios hablan entre ellos en navajo, porque eran todos navajos, y cuando hablan estos actores suelen hacerlo a veces un poco en navajo y a veces en inglés, en este caso será en español, porque lo impuso también la productora. Él quería que continuamente hablaran en inglés, que hablaran en navajo entre ellos. Pero bueno, esto fue lo que sucedió, y así aparece en la película. Los 3 mexicanos son nada menos que Dolores del Río, que probablemente sea la actriz más glamorosa que ha tenido Hispanoamérica en Hollywood. De hecho, cuando Eric von Stroheim llegó a Hollywood dijo que las 3 grandes eran Gloria Swanson, Greta Garbo y Dolores del Río, que ahí aprendió lo que era el glamour, ¿no? Pues Dolores del Río, ahora desgraciadamente desconocida para muchísima gente, se le permite no llevar trenzas en la película porque aparece en el casting como Spanish maid, o sea, debía ser una mexicana o una chica hispánica que se había casado con el indio. Aparece con el pelo siempre así, y pese a que ya estaba bastante mayor, pues con su belleza natural. Y los otros 2, los que hacen de los 2 hijos del jefe y que son los protagonistas, por cierto hay una foto de ambos muy interesante, auténtica, Cuchillo sin filo y Pequeño lobo, son Ricardo Montalbán
y Gilbert Roland. Ricardo Montalbán no solo mantuvo su nombre, sino que mantuvo la nacionalidad mexicana y, a pesar de ser de galán en Hollywood muchísimos años, él siempre se consideró mexicano, bueno, también muy católico. Es una de estas personas que llegó a decir que la religión era lo más importante de su vida. En cambio, Gilbert Roland, todo lo contrario. Gilbert Roland se cambió el nombre, intentó, aunque luego le hicieron hacer papeles de hispánico. Bueno, hay una que no, que es Cautivos del Mal, pero por ejemplo en la película La princesa de Éboli hace de Antonio Pérez, el famoso, que es el protagonista de la película, con Olivia de Havilland, el famoso secretario de Felipe II. Bien, y estos tres actores pues hacen lo que pueden para hacer de indios ahí y hacer el de esto, y no es lo que Ford hubiese querido, pero son realmente protagonistas de la película. Y junto a ellos una pléyade extraordinaria de gente, o sea, por ejemplo, Edward G. Robinson, que es el que hace del ministro del Interior, Carl Schurz, un ministro del Interior que fue tremendamente partidario de los indios. Este papel lo iba a hacer Spencer Tracy, otro homenaje de John Ford, pero Spencer Tracy ya se puso enfermo y tuvo que sustituirlo por Edward G. Robinson, y no pudieron volver a rodar las escenas que habían hecho del pacto con los indios en Monument Valley, con lo cual está hecho todo en interiores, su estancia en Washington y tal, y esas están superpuestas. Hay gente que dice, ¡ay, qué mal, están superpuestas! Y tal, estamos en el año 64 y no era una precisión como ahora, pero es que no hubo manera de volver a rodar con todos los indios y con todos los soldados allí, ¿no? en esa zona, y se nota un poquito que Edward G. Robinson está puesto ahí con calzador. Bien, este Carl Schurz era un amigo íntimo de Lincoln. Una de las imágenes más fordianas de la película es cuando él mira el retrato de Lincoln y se refleja en él y le dice, ¿qué harías tú, amigo mío? Lincoln le envió a España como embajador en el año 61 y consiguió que España no apoyara al sur como Francia e Inglaterra, que sí lo apoyaron al principio. Y luego ya volvió a Estados Unidos, fue general durante la guerra, estuvo en Chancellorsville y en Chattanooga y en la segunda de Bull Run y tal, y al final fue ministro del Interior. Bueno, pues este es el papel de Edward G. Robinson, un actorazo que, como ven, al final de sus días, con 70 añitos, también es incorporado lejos están aquellas películas de cine negro como Perdición y todas aquellas que hacía tan maravillosamente bien La mujer del cuadro, etcétera, ¿no? Bien, creo que no me dejo ningún actor, pero es que son la tira de actores. Hay Elizabeth Allen, que es la que hizo La taberna del irlandés, venía a hacer La taberna del irlandés, aparece ahí en ese interludio que he dicho, en entremés, como la jefa de unas mujeres de estas, de un bar, etcétera. Bien, vamos, porque John Ford nos lleva tanto que es imposible, digamos, centrarse bien. Voy a citar al final algunas cosas de las imágenes y de los detalles fordianos de guión. Ford, aunque es una película muy estilizada, un final más melancólico, más poético, más lento, sin embargo, todavía ahí hay un montón de los detalles típicos de Ford. Por ejemplo, detalles de humor como que el individuo que vende whisky en el cuartel, cuando ve llegar a toda la tropa, borra el precio y pone 20 peniques la botella de whisky. O detalles como en la siguiente conversación, el médico cuando le dice a Carol Baker, ¿no?, el personaje de la cuáquera, dice, usted es cuáquera y toda su vida está llevada al sacrificio. Yo toda mi vida he intentado subsistir y usted me pide que haga de mi vida. Y entonces inmediatamente, típico toque fordiano, dice, pues es lo que voy a hacer. Bueno, pues es lo que voy a hacer, es típico fordiano. O Richard Widmark cuando le pega la bronca al teniente por ser racista y tal, y al final le hace volver para decirle, yo conocí a su padre. Ese es el típico detalle de John Ford. Su padre murió antes en una batalla y él estaba con él, y se lo dice al final después de haberle pegado la bronca y de volvérsela a hacer. Y luego los detalles de imagen, que son el cine, el arte de la imagen en movimiento, y vean cómo maneja la luz. Por ejemplo, la luz en la escuela, cómo entra por los techos, la luz cuando están encerrados en esa especie de almacén los indios, ya en el último fuerte, con la nieve, y cómo la luz de los soldados hace que se vea la cara y luego desaparezca la cara y quede en oscuridad a través de los cristales manejados como una verdadera... Y luego esa capacidad de filmar el paisaje. La película empieza con un amanecer y termina con un ocaso, y
perfectamente realizado con un plano desde lejos. En este caso vienen dos indios hacia adelante, en el caso del amanecer, y en el caso del ocaso se van los dos con caballo hacia el fondo, ¿no? De tal manera que es todo una maravilla de imagen, de sonido. Él estaba en contra de la banda sonora de Alex North, decía que le gustaban más las baladas que siempre ponía en sus películas, por ejemplo, si Where's Yellow Ribbon en La Legión Invencible, o My Darling Clementine en Pasión de los Fuertes, pero la verdad es que el texto de Alex North, el texto musical, la banda sonora, le hace épica, y es, de alguna manera le hace, ya que es el autor célebre de Espartaco, Cleopatra, El tormento y el éxtasis y tal, pues en unirla a estas grandes películas épicas, ya que intenta hacer una épica de los indios, ¿no? De todas maneras, me preocupa el que si alguien no ha visto nunca obras de Ford, al ver solo esta obra, pues se quede con un Ford que está intentando, digamos, reencontrarse a sí mismo, reinterpretarse y hacer una cosa al final de su vida. Esto es como con Miguel Ángel, que en vez de ver la Piedad o el Moisés, la Piedad célebre, la que está en el Vaticano, viéramos la Piedad Rondandini, ¿no? La Piedad Rondandini o la Piedad Palestrina antes, o incluso la Piedad Florentina, son tres piedades en varios años sucesivos al final de su vida, están cada vez más estilizadas, cada vez más abstractas, y al final la Rondandini, que ni siquiera está acabada, es como el Miguel Ángel final, ¿no? Es como el Picasso final, es como el Velázquez final, y es como, en este caso, esta película y Siete mujeres es como el Ford final. Entonces uno no se queda con todo el mensaje, con toda la maravilla de las películas de Ford, sino con el epílogo, pero un epílogo muy pensado, muy trabajado, como cerrando ese mundo tan coherente que ha tenido. Y eso es lo bonito de esta película, que yo no situaría entre las mejores de Ford, pero que sin embargo cada vez que la veo se me pone la piel de gallina, porque es como el testamento del maestro, de un maestro que ha hablado durante mucho tiempo, 44 películas increíbles desde que hizo El delator, pero que aquí se explaya de una manera distinta y estilizada, sentimental, abstracta en algunos momentos, lenta, más lenta de lo habitual, pero sensacional. Y eso es lo que es la obra de un enorme maestro como es John Ford, el maestro de los maestros, ¿no? Entonces, por favor, quédense con eso, con esa idea que les digo de que es como el testamento final, y que unido a Siete mujeres es la despedida del gran maestro del mundo del cine, y en este caso de la despedida del gran maestro del mundo del western, de sus espacios, de sus indios, de sus actores, de todo lo que ha significado este mundo, el sitio donde ha expresado todo ese mundo fordiano tan denso, tan intelectual y tan bueno de esto. Quédense con la imagen final, por favor, de los indios puestos así, todos. No es final, quédense con esa imagen al final en la retina, pero es desde el principio, todos los indios puestos con la dignidad delante del ejército y todos ahí, que incluso con, no lo he citado, pero Árbol Alto, que es el primer jefe, Víctor Llori, el actor, con su bastón de mando y esta especie de cosa que se van pasando los jefes de los Cheyennes en la mano, y casi cayéndose, ¿no? Con la dignidad de un anciano que, aunque está a punto de caerse como John Ford, nos regala esta maravilla.